Liturgia para hoy lunes 12 de abril. Feria Blanco, semana 2 de Pascua. San Julio I fue el Papa número 35 de la Iglesia. En los 15 años de papado, sobresale su gobierno leal no exento de muchas preocupaciones y desvelos por defender la verdad católica. La lealtad a la fe y la búsqueda de la justicia en el esclarecimiento de los hechos fueron sus ejes en toda la controversia posnicena contra el arrianismo. Su paciente gobierno contribuyó a la clarificación de la ortodoxia, fortaleciendo la primacía y autoridad de la sede de Roma. Antífona. Cristo, una vez resucitado de entre los muertos, ya no muere más. La muerte ya no tiene dominio sobre él. Aleluya. Oremos. Te pedimos, Dios omnipotente, que renovados por los auxilios pascuales que nos has librado de la herencia del pecado, adquiramos la belleza del Creador celestial, por Jesucristo nuestro Señor, tu Hijo. Primera lectura de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, versículos 23 al 31. Una vez puestos en libertad, Pedro y Juan se dirigieron a los hermanos y les contaron todo lo que los sumos sacerdotes y los ancianos del Sanedrín les habían dicho. Ellos, al oírlo, a una voz, oraron a Dios diciendo: Señor, tú hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo cuanto hay en ellos. Y tú pusiste con tu Espíritu Santo estas palabras en boca de nuestro padre David, tu siervo. ¿Por qué se amotinan las naciones y los pueblos planean un fracaso? Se alían los reyes de la tierra, los príncipes conspiran contra el Señor y contra su Mesías. De hecho, en esta ciudad Herodes y Poncio Pilato se aliaron con las naciones y con gente del pueblo de Israel contra su santo siervo Jesús, a quien ungiste como Mesías, llevando a cabo lo que tú de antemano habías dispuesto que sucediera. Ahora, Señor, mira cómo nos amenazan y concede a tus servidores que puedan proclamar con toda libertad tu palabra, y extiende tu mano para hacer curaciones, milagros y prodigios por la invocación del nombre santo de tu siervo Jesús. Y luego que terminaron de orar, tembló el lugar donde estaban reunidos, y todos quedaron llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a proclamar la palabra de Dios con libertad de espíritu. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo 2. Dichosos los que se refugian en ti, Señor. ¿Por qué se amotinan las naciones y los pueblos planean un fracaso? ¿Se alían los reyes de la tierra? ¿Los príncipes conspiran contra el Señor y contra su Mesías? Rompamos sus coyundas, saquemos su yugo. Dichosos los que se refugian en ti, Señor. El que habita en el cielo sonríe, el Señor se burla de ellos, luego les habla con ira, los espanta con su cólera. Yo mismo he establecido a mi rey en Sión, mi monte santo. Dichosos los que se refugian en ti, Señor. Voy a proclamar el decreto del Señor. Él me ha dicho: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Pídemelo, te daré en herencia a las naciones, en posesión los confines de la tierra. Los gobernarán con cetro de hierro, los quebrarás como jarro de loza. Dichosos los que se refugian en ti, Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Ya que han resucitado con Cristo, busquen los bienes de allá arriba, donde está Cristo sentado a la derecha de Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículos 1 al 8. Había un dirigente judío del grupo de los fariseos llamado Nicodemo, que fue a ver a Jesús de noche y le dijo: Maestro, sabemos que Dios te ha dado autoridad para enseñar
porque nadie puede realizar las maravillas que tú haces si Dios no está con él. Jesús le respondió: te aseguro que el que no vuelva a nacer no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le replicó: ¿cómo puede uno volver a nacer siendo ya viejo? ¿Acaso puede volver al seno de su madre para nacer otra vez? Y Jesús respondió: te aseguro que el que no nazca del agua y del Espíritu no puede entrar al reino de Dios. De la carne nace lo carnal, en cambio, del Espíritu nace lo espiritual. No te extrañes de que te haya dicho que deben volver a nacer. El viento sopla donde quiere, oyes el ruido que hace, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así pasa con el que nace del Espíritu. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Oremos. Recibe, Señor, las ofrendas de tu iglesia rebosante de gozo, y así como nos prodigaste tanta alegría, concédenos igualmente el fruto de la felicidad eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Antífona. Se presentó Jesús en medio de sus discípulos y le dijo: la paz esté con ustedes. Aleluya. Oración después de la comunión. Te rogamos, Señor, que mires a tu pueblo con amor, y así como te dignaste renovarlo con estos sacramentos de eternidad, concédele llegar a la resurrección incorruptible de la humanidad glorificada. Por Jesucristo nuestro Señor. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, a quien confiadamente podemos llamar ya Padre nuestro, haz crecer en nuestros corazones el espíritu de hijos adoptivos tuyos, para que merezcamos gozar un día de la herencia que nos has prometido. Amén. Lectura. Todos quedaron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a proclamar la palabra de Dios con libertad de espíritu. Hechos 4, 23, 31. La primera comunidad cristiana nos da un ejemplo magnífico de oración a partir de los hechos de la vida. Saben orar la vida, viéndola desde los ojos de Dios, y piden a Dios una cosa que tal vez nosotros no hubiéramos puesto en primer lugar. Nos hubiera resultado más espontáneo pedir que Dios nos liberara de la persecución. Ellos pidieron valentía para anunciar la palabra. El temblor del lugar de la reunión se interpreta en la Escritura como asentimiento de Dios. Dios escuchó la oración de aquella comunidad, los llenó de su espíritu como en un renovado Pentecostés, y así pudieron seguir predicando la palabra a pesar de los malos augurios de la persecución. Si uno no nace del agua y del Espíritu, no puede entrar al reino de Dios. Juan 3, 1, 8. El Evangelio de hoy nos trae una parte de la conversación de Jesús con Nicodemo, una persona que tenía una cierta posición social y formaba parte del supremo tribunal llamado Sanedrín. En el Evangelio de Juan, él representa al grupo de los judíos piadosos y sinceros, pero que no llegaban a entender todo lo que Jesús hacía y decía. Tensión entre lo viejo y lo nuevo. Nicodemo opina sobre Jesús desde los argumentos que él, Nicodemo, lleva dentro de sí. Esto es un paso importante, pero no basta para conocer a Jesús. Las señales que Jesús hace pueden despertar a la persona e interesarle. Pueden engendrar curiosidad, pero no engendran la entrega en la fe. No hacen ver el reino de Dios presente en Jesús. Por esto es necesario dar un paso más. ¿Cuál es este paso? Tienes que nacer de nuevo. Para que Nicodemo pueda percibir el reino presente en Jesús, tendrá que nacer de nuevo, de lo alto. Aquel que trata de comprender a Jesús solo a partir de sus propios argumentos no consigue entenderlo. Jesús es más grande. Si Nicodemo se queda solo con el catecismo del pasado en la mano, no va a poder entender a Jesús. Tendrá que dejar de lado sus propias certezas y seguridades y entregarse totalmente. ¿Cómo es posible nacer de nuevo?
Nicodemo no quiere dar su brazo a torcer y pregunta con una cierta ironía: ¿cómo una persona puede nacer de nuevo siendo vieja? ¿Podrá entrar una segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Nicodemo se toma las palabras de Jesús al pie de la letra y por esto no entendió nada. Él hubiera tenido que percibir que las palabras de Jesús tenían un sentido simbólico. Nacer de lo alto, nacer del Espíritu. Jesús explica lo que quiere decir nacer de lo alto o nacer de nuevo y nacer del agua y del Espíritu. Aquí tenemos que nacer de lo alto, nacer del Espíritu. Jesús explica lo que quiere decir nacer de lo alto o nacer de nuevo y nacer del agua y del Espíritu. Aquí tenemos la alusión muy clara del bautismo. A través de la conversación de Jesús con Nicodemo, el evangelista nos invita a hacer una revisión de nuestro bautismo. Recuerda las siguientes palabras de Jesús: lo que nace de la carne es carne, lo que nace del Espíritu es espíritu. Carne significa aquello que nace solo de nuestras ideas. Lo que nace de nosotros tiene nuestra medida. Nacer del Espíritu es otra cosa. El Espíritu es como el viento. El viento sopla donde quiere y oye su voz, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo el que nace del Espíritu. Una clave para entender mejor las palabras de Jesús sobre el Espíritu Santo. La lengua hebrea usa la misma palabra para decir viento y espíritu. El viento tiene dentro de sí un rumbo, una dirección: viento del norte, viento del sur. El Espíritu de Dios tiene un rumbo, un proyecto, que ya se manifestaba en la creación bajo la forma de una paloma que aleteaba sobre el caos. Para meditar. Es hermosa la escena. Jesús acoge a Nicodemo. A la luz de una lámpara dialoga serenamente con él. Escucha las observaciones del doctor de la ley, algunas de ellas poco brillantes. Es propio del evangelista Juan redactar los diálogos de Jesús a partir de los malentendidos de sus interlocutores. Aquí Jesús no habla de volver a nacer biológicamente, como no hablaba del agua del pozo con la samaritana, ni del pan material cuando anunciaba la Eucaristía. Pero Jesús no se impacienta, razona y presenta el misterio del reino. No impone, propone, conduce. Jesús ayuda a Nicodemo a profundizar más en el misterio del reino. Creer en Jesús, que va a ser el tema central de todo el diálogo, supone nacer de nuevo, renacer de agua y de espíritu. La fe en Jesús y el bautismo, que va a ser el rito de entrada en la nueva comunidad, comporta consecuencias profundas en la vida de uno. No se trata de adquirir unos conocimientos o de cambiar algunos ritos o costumbres. Nacer de nuevo indica la radicalidad del cambio que supone el acontecimiento, Jesús, para la vida de la humanidad. Reflexionemos. Jesús compara la acción del Espíritu Santo con el viento. ¿Qué te revela esta comparación sobre la acción del Espíritu de Dios en tu vida? ¿Has pasado por alguna experiencia que te dio la sensación de nacer de nuevo? Oremos. Señor Jesús, que seamos dignos de alcanzar la gracia y el perdón de Dios. Ayúdanos a dejar las cadenas que nos atan: egoísmo, soledad, indiferencia, falta de solidaridad. Amén.